Detenciones ilegales y acciones inescrupulosas por parte de las autoridades que tienen el deber de proteger la seguridad de las personas. ¿Qué pasa con los ciudadanos que denuncian este tipo de atropellos en Honduras? ¿Acaso no existe una verdadera libertad de expresión y pensamiento en el país? ¿O es necesario atacar contra la vida de nuestros compatriotas? Bienvenidos a 5 preguntas con Helen Ventura, el videoblog que responde brevemente a las inquietudes más comunes que todos tenemos ante esta situación actual. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Marco Eliud Girón, quien fue víctima reciente de un ataque grotesco contra su integridad física y moral. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por la entrevista de antemano. El pasado 10 de agosto lo detienen por supuestamente amenazar a alguien. Usted niega rotundamente esta acusación, pero para la Policía Nacional fue evidente que esto no importó y aún así lo detienen. Todos los hondureños y sus seguidores estuvimos pendientes de lo que acontecía a través de la transmisión que usted realizó en sus redes sociales. Pero doctor, ¿qué fue lo que pasó en la estación policial? Sí, bueno, quiero explicarles que se perdió la transmisión porque se me acabó la pila de mi celular. Recuérdense que eran ya tarde noche, tipo entre 6 y 7 de la noche. Y primero me llevaron a un escuadrón policial por el anillo periférico en el sector de la colonia Los Hidalgos, a la par de la residencial Santa Cruz. Ahí era un lugar muy oscuro. Ahí sí me tuve que bajar del vehículo y ellos decidieron que iban a llamar inspecciones oculares. Yo les dije que quería esperarlos para que inspeccionaran el vehículo enfrente de mí por temor a una implantación de alguna prueba falsa. No aceptaron diálogos y me subieron a un pick-up como un saco de papas entre varios. Me tiraron a un pick-up, no respetando mi uniforme de médico, mi labor que yo estaba haciendo, que en ese momento me trasladaba a ver un paciente grave con mi chimbo de oxígeno. Por más que les imploré de que resolviéramos la situación, ellos ya habían sentenciado desde el momento en que me detuvieron. Luego fui trasladado al Core 7, que queda en el sector de Los Dolores, cerca del barrio abajo de la capital. Barrio Los Dolores se llama, atrás de la Catedral Los Dolores. Ahí no dejaron entrar a mi abogado, lo sacaron, o sea que estaba yo en indefensión. Me metían de una oficina a otro, notaba yo nerviosismo, yo preguntaba cuáles eran los cargos, no me decían. Luego llegó un oficial que se identificó como enviado del director de la Policía Nacional y él me dijo que la policía, el Ministerio de Seguridad había emitido un comunicado a nivel nacional. Yo eso me sorprendí, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que saquen un comunicado a nivel nacional si ni siquiera yo sabía de qué cargos se me habían imputado? Y él me leyó el comunicado y ahí decía que yo había amenazado a 2 personas que nunca vi, que nunca conocí, que nunca existieron, porque aparentemente llegaron y se fueron, desaparecieron del mapa. Posteriormente me di cuenta que uno era motorista y era policía. Resulta que el segundo cargo era amenazas contra el Estado de Honduras. Situación que me extrañó porque no he amenazado en ningún momento al Estado hondureño, ¿verdad? Otra situación es que al estar ahí fue porque la Fiscalía de Derechos Humanos permitió o autorizó que entrara mi abogado para luego firmar el acta, porque yo me negaba a firmar el acta donde estaban unos cargos que eran totalmente ilegales, y firmé hasta que mi abogado llegó, pero pusimos que estábamos en contra de todos los cargos, que era una detención ilegal. Ya en ese momento había sido golpeado al ser lanzado salvajemente al vehículo. Y lo pusimos ahí y también negamos cada uno de los cargos. Luego de eso me pasaron a otro cuarto donde estaban 4 policías y ellos me dijeron que me iban a tomar una fotografía con una ficha para ficharme. Yo le dije que mi uniforme de médico se respetaba, que así como ustedes respetan el uniforme de la Policía Nacional, yo respetaba mi uniforme y no me iba a tomar ninguna fotografía porque no era ningún delincuente. Eso les molestó mucho
y me dijeron que me lo iban a tomar la foto, quisiera o no quisiera, o sea, a la fuerza. Y llamaron a 4 encapuchados que llegaron con unas chupas estilo vampiro que les tapaba hasta el cuello. Yo pues pensé que eran mareros porque si se tapan el cuello es que andaban tatuados. Con capucha, solo les miraban los ojos, se pusieron enfrente de mí y me volvieron a preguntar si me iba a tomar la fotografía. Ellos dijeron que iban a empezar a golpearme. Yo les dije que se hicieran hombres, que si me iban a golpear, que se quitaran por lo menos la capucha, porque yo quería ver quiénes me iban a golpear. Entonces me sostuvieron de los brazos y me enchacharon con las manos hacia atrás como delincuente. Y empezaron a agarrarme de la cabeza para quererme tomar la fotografía a la fuerza. Hubo una sacudida, empezaron a golpearme como trompo, mi celular cayó, mis lentes salieron volando, igual toda mi pertenencia, la cartera, todo en el piso, mi sello de médico, mi carnet de médico también, que yo lo había sacado, ahí se me extravió. Y empezaron a ponerme zancadillas y caí al suelo prácticamente con el pecho, casi me golpeó la cara, porque recuerde que no pude poner las manos porque tenía enchachadas mis manos. Mientras ellos me golpeaban, yo les decía, paren, que esto se llama brutalidad policial. Esto no es lo que les enseñan en la Academia Nacional de Policía. Están golpeando a alguien indefenso, que está preso, pero que tiene derechos humanos. Pero los otros les insistían a que me siguieran golpeando. Yo les decía que no obedecieran órdenes ilegales, que los había contado y eran 8 policías, 4 encapuchados y 4 que estaban dando las órdenes, que pararan ya, que dejaran de torturarme y golpearme. Me golpearon las piernas, me golpearon el tórax, la espalda, el abdomen, no paraban de hacerlo y me preguntaban si me iba a dejar tomar la fotografía y yo les dije en un momento que no, que preferiría estar muerto antes de tomarme una fotografía, o prefería ya que me metieran a la cárcel, pero que no me iba a tomar esa fotografía. Al parecer era una orden que tenían a nivel superior de tomarme esa fotografía porque insistieron demasiado y llegaron a un salvajismo policial de animales, porque la orden era tomarme esa fotografía para exhibirme ante la sociedad como un delincuente. Luego me amenazaron, me dijeron que me iban a meter a una cárcel con mareros, de los cuales yo les respondí, yo trabajo en un centro de salud y yo ahí atiendo a toda la población, e inclusive les digo, he atendido a los que ahora son mareros desde que son niños, los he vacunado, ahora que están hombres les atiendo a sus esposas, a sus madres, a sus familiares, y no tengo ningún problema con los mareros porque los médicos estamos para servir, que no es problema de nosotros que ellos hayan agarrado un mal camino. Entonces, al ver que yo tenía temor a estar en una cárcel con mareros, me dijeron, pues te vamos a meter a una cárcel donde están los presos con COVID-19. Situación que les respondí que yo tenía un examen que ese mismo día había publicado en las redes sociales, un examen realizado en la Cruz Roja de Honduras, donde reportaba mi 6º examen consecutivo COVID-19 negativo, por lo cuanto estaba libre del virus y que si yo salía contagiado de esa cárcel, iba a proceder legalmente contra ellos. En todo momento recibí hostigamiento psicológico y físico, a tal grado que yo les dije, si me van a meter a la cárcel, háganlo ya. La cárcel se hizo para los hombres, así que por favor ya dejen de torturarme y métanme a la cárcel. Hasta no le podría decir cuánto tiempo me torturaron, se hacen largas las horas de esas torturas, tanto psicológicas como físicas, y llegó un momento que me quitaron las chachas, desistieron y me entregaron mis anteojos, mi celular, que todavía no lo habían decomisado porque no había llegado la orden del fiscal a meterme a la cárcel, y me tiraron en la celda. Yo ahí me quedé, me encomendé a Dios, y mi abogado pidió que me metieran en una celda donde estuviera solo, pero qué coincidencia que en ese momento estaba llegando un marero que ellos habían ido a traer a su casa. Lo atraparon infraganti, y no a traer a su casa para meterlo en mi misma celda.
Eso me dio preocupación porque dije yo, bueno, aquí me toca desvelarme, no voy a dormir porque puedo ser atacado. Pero en eso hubo una acción muy importante del COFADE, de los derechos humanos, que obligó a la fiscalía que fuera revisado por un médico forense y fui sacado de la cárcel a revisión médica. Él me hizo un examen físico completo y constató los moretones o equimosis que llamamos los médicos, los golpes que había recibido, mi ropa totalmente sucia por las patadas, con las marcas de las botas de los policías, y me tomó la presión. Yo no había padecido la presión y encontró que tenía estrés, que me había subido la presión arterial, más los golpes. Él en el dictamen puso agresión policial, paciente con múltiples contusiones en el cuerpo y crisis hipertensiva, referencia a la emergencia del Seguro Social. Y me enviaron de emergencia del Seguro Social, custodiado por la policía. Otra vez me volvieron a subir a la paila de un vehículo, pudiéndome subir en los asientos. Lo que querían era exhibirme totalmente como si yo fuera un delincuente. En el hospital del Seguro Social me tomaron la respectiva presión y constataron que estaba altísima, en una crisis hipertensiva por estrés, y también me tomaron las radiografías de cráneo, tórax, de miembros superiores y miembros inferiores, y constataron que tengo una fisura a nivel del costado derecho en el tórax. Una de las costillas, pues recibí un golpe muy fuerte y decidieron dejarme ingresado en el hospital del Seguro Social. ¿Qué se buscaba con esto, doctor? ¿Acaso es una medida de advertencia o quieren callarlo o hay algo más? Mire, esto tenía muchos fines. Recuerde que yo he sido crítico a las políticas que ha tenido el gobierno contra la pandemia, que se pudo haber controlado desde el inicio. Yo soy el primer médico en Honduras que viví y evalué dentro de su casa los pacientes COVID en la colonia Lincoln, en el sector del Carrizal donde yo trabajo. Y tengo una larga experiencia y controlamos en una población de más de 200,000 habitantes, hemos logrado controlar la enfermedad con 0 muertes. Así que nosotros sabemos cómo controlar la pandemia, pero nos invisibilizaron en todo momento, pero nosotros le dimos la fórmula al gobierno de hacerlo, a tal grado que nosotros fuimos a la comunidad y fuimos los pioneros en hacer brigadas médicas con equipos de respuesta rápida para ir en busca de los pacientes COVID-19 en la comunidad, y tuvimos éxito. Pero en eso salió un audio donde decía que los médicos íbamos a contaminar a los pacientes, y eso nos echó el trabajo para abajo, y más bien fue contraproducente porque la enfermedad se regó porque no se cerraron los aeropuertos, no se cerraron los puertos marítimos ni las aduanas terrestres, y empezamos a recibir una gran cantidad de contagiados a nivel nacional y la pandemia se descontroló. Nosotros hemos sido críticos permanentes, pero también les hemos dado soluciones, también les hemos dicho al gobierno cuál es el camino para controlar la enfermedad, y eso no les ha gustado en lo absoluto. Les hemos dicho siempre la verdad al pueblo. Entonces, el gobierno, cuando puso ese cargo, atentado contra el Estado, ellos me ven como enemigo del Estado. Yo no soy yo soy un ciudadano común con derechos civiles, con derechos humanos, derecho a libertad de expresión, con derechos, pago impuestos, trabajo, soy médico, mi función es salvar vidas. No les importó que iba a salvarle la vida a un paciente con el oxígeno. O sea que para el gobierno, lastimosamente, yo soy su enemigo, pero valió más la posición del pueblo hondureño, que me apoyó tanto a nivel nacional como internacional. Los hondureños fuera del país me apoyaron, y para el pueblo soy un médico que lucha por su país, y eso es lo que me liberó, la presión del pueblo, de las organizaciones sociales, organizaciones políticas, de las organizaciones de los derechos humanos, y por supuesto la presión que hubo en redes sociales, que fue importante que en todo momento estuvieron pendientes
de mi... No solo fue la detención y la golpiza que le propinaron, doctor. Además de eso, también está el decomiso de su vehículo. Háblenos de esto y de otras medidas de ataque que han realizado contra su persona. Yo ya había anunciado que estaba siendo objeto de persecución, hostigamiento laboral, amenazas, ya habían sitiado mi casa, patrullas de la policía frente a mi casa. Yo vivo en una zona, por así llamarlo, exclusiva de Tegucigalpa, y en 14 años que tengo de vivir aquí nunca se había apostado una patrulla frente a mi casa. Habían hecho muchos actos de intimidación, de todo tipo, llamadas telefónicas amenazándome, y eso una semana antes lo había dado a conocer yo públicamente, que había recibido también, ellos querían sacarme de mi casa de varias formas. Detuvieron ilegalmente a un familiar muy querido mío, yo lo denuncié porque querían que yo saliera de mi casa a rescatarlo y probablemente hacerme una trampa. También querían que yo repitiera y volviera a ir a una colonia que yo días antes había ido, donde ellos sabían en qué manzana iba a estar, qué cuadra y qué casa iba a estar, y yo me negué a ir porque me avisaron, porque también se filtra información de que era una trampa y que no fuera, y en efecto lo era, porque la brigada que anduvo en esa colonia vino muy asustada de que personas en motocicletas fuertemente armadas los estuvieron rondando, y hasta los policías salieron huyendo, 2 elementos de la Policía Nacional. Por lo que ahora la violación de los derechos humanos contra mi persona se ha vuelto sistemática, no es algo al azar y no van a parar. Siguen hostigándome, y yo fui a solicitar mi vehículo con los papeles de mi vehículo, lo que ellos me solicitaron. He ido ya en 3 ocasiones y solo me saben decir que no está la fiscal que firma. Eso fue el miércoles, luego regresé el viernes, regresé hoy sábado porque me dijeron que hoy sábado estaba, dijeron que cambiaron de turno. Yo les dije que aunque haya cambiado de turno, es como que yo he cambiado de turno también como médico, y es como que si yo cambio de turno, el médico que queda ahí queda responsable de mis pacientes que están citados o de los que vengan. No es que se va a negar a ver pacientes. Entonces, que la fiscal que estaba de turno tenía que firmar la entrega de mi carro, pero se negó a hacerlo el día de hoy, aunque le expresé que yo lo ocupo para ver, bueno, es mi vehículo, es de mi propiedad, acredité los papeles, todo está en regla, y lo necesito para movilizarme y para ver pacientes COVID-19 que veo los fines de semana y que me están llamando y que están muy preocupados y que están graves. Pero eso es parte del hostigamiento del sistema. Hay todo un sistema que está en contra del personal médico. No es casualidad que hayan muerto casi cerca de 40 médicos y muchas enfermeras, microbiólogos y otro personal de salud. El gobierno se ha ensañado en contra del personal médico que está en lucha contra la COVID-19. En vez de hacer lo contrario, nos ve como sus enemigos. Nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo nuestro deber. Jamás hemos abandonado la primera línea de batalla contra la COVID-19. Más bien, ni siquiera nos han mandado los relevos que tanto han dicho que han contratado médicos, que han contratado enfermeras. Eso no es cierto. En mi centro de salud, de 10 médicos que trabajamos, 8 están incapacitados, de los cuales, bueno, unos están hospitalizados, otros están en recuperación de COVID y otros están con COVID-19 activos. Solo 2 médicos somos los que no hemos sido contagiados, y como que ellos estuvieran esperando el momento de que su servidor se contagie. Y ahora pues que estoy incapacitado por los golpes por parte del Seguro Social, solo ha quedado un médico atendiendo en ese centro de salud. El abogado José Manuel Rodríguez, quien fue a ejercer su defensa para su liberación, también fue agredido. Usted fue a atenderlo. Háblenos de esto. Ellos no querían que yo tuviera mi abogado presente. Eso es una garantía constitucional, el derecho a tener un defensor, ya sea privado o público. Y a él en un video se ve cómo lo sacan de la comisaría de la policía. Si eso es un lugar público, es un lugar de acceso público. Ellos estaban en representación mío y fue sacado, y de un empujón que le dieron, él cayó y se dobló el tobillo por precisamente agresión policial. La prensa también fue agredida. O sea que eso de que sucedió en Choloma, de que la policía tiró
una bomba de gas dentro de un bus o que andan de forma agresiva, esa es la forma de actuar de la Policía Nacional en Honduras, lastimosamente, y ha quedado evidenciado y ha quedado grabado en la mente de los hondureños, y eso es una muy mala imagen para la Policía Nacional, y puede quitar esos elementos, pero la imagen de que tenemos una Policía Nacional que violenta los derechos humanos, eso no se le va a quitar al pueblo hondureño de su mente. Doctor, si bien usted no es el primer hondureño en ser amenazado, sí es uno de los pocos que ha decidido alzar la voz y denunciar estos ataques múltiples que se han presentado contra su persona. Ante este tipo de atropellos contra los voceros de la verdad en nuestro país, ¿qué hacemos? ¿Qué esperanza guarda usted respecto a la libertad de expresión y pensamiento en nuestro país? Bueno, mire, mi caso es un caso muy particular. Porque yo tengo 5 meses ya de estar frente a la pandemia. El pueblo hondureño ha sido testigo de mi trabajo, de mi voz. He sido escuchado a través de redes sociales, de los medios de comunicación. Y lo que a mí se me hizo fue objeto de vejámenes violatorios de parte del gobierno, que el gobierno está para proteger a los ciudadanos. La Constitución de la República dice que el ser humano, el ciudadano, es lo principal que el gobierno debe de proteger, y ellos conmigo hicieron lo contrario, como han hecho con miles de personas. Pero el pueblo hondureño le ha dado una lección al gobierno al unirse todos los sectores. Ahí no importó qué sector era, ahí usted vio, porque yo revisé después las redes sociales, cómo se inundaron en apoyo, no a mi persona, en apoyo a la justicia, en apoyo al trabajo que se está realizando del personal de salud, en apoyo a la verdad, en apoyo a la injusticia, en rechazo a la injusticia. Ese fue el apoyo que se recibió. O sea que el pueblo hondureño es noble cuando se comete una injusticia y se une cuando ve un acto así como sucedió. Entonces yo invito al pueblo hondureño a mantenerse unido, en primer lugar, contra la injusticia, para que prevalezca la verdad. Yo creo que esa es la lección que deja esto, y que el gobierno debe dar marcha atrás a la violación de los derechos humanos y a la corrupción que tanto daño y dolor está provocando al pueblo hondureño. Le agradezco, doctor, por la entrevista, por denunciar los actos de injusticia en el país y sobre todo por ser un digno representante de la lucha por la libertad en Honduras. Desde 5 Preguntas con Helen Ventura lamentamos y aborrecemos este tipo de ataques y atropellos contra nuestros médicos, comunicadores y sociedad en general. No solo fue el doctor Marco Eliud Girón el afectado por la detención y la golpiza reciente. Esto nos afecta a todos, a cada hondureño que desea expresar su indignación ante la realidad actual. ¿Qué vendrá después? Eso depende de nosotros. ¿Te gustó el videoblog de hoy? Te invito a que nos regales un like y compartas el contenido. Además, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales para que estés al día con cada uno de nuestros videoblogs. Esto fue 5 Preguntas con Helen Ventura para MultiTV, Revista Sabatina e Iconos Mag.